Hola, yo soy Dani de Notionología y hoy vamos a empezar una nueva serie en el canal en la que vamos a ir comparando herramientas que estén relacionadas con Notion o que nos hayan parecido interesantes. Lo vamos a intentar hacer de la manera más honesta posible, aunque está claro que llevando más de 3 años con Notionología tenemos ya muchos sesgos y muchos automatismos que van a poder condicionar un poco nuestra review. Aún así, quédate con nosotros ya que el primer capítulo de esta serie lo vamos a empezar con una herramienta de la que no se ha hablado mucho, que se trata de Saga AI y que tal y como lo dominan sus creadores es una especie de workspace súper vitaminado con inteligencia artificial. Vamos a estructurar el vídeo en 5 capítulos. Primero una introducción sobre Saga y vamos a enseñar un poco la página web para ver cómo se compara con Notion, el look and feel y las acciones básicas de Saga. En tercer lugar, vamos a estudiar un poco la estructura de las páginas, vamos a ver las diferencias con Notion, vamos en cuarto lugar a conocer más sobre las referencias que tienen disponibles en Saga, en quinto lugar vamos a ver cómo han introducido la IA en esta herramienta y por último vamos a dar nuestras conclusiones sobre lo que nos ha parecido esta herramienta y si realmente puede ser una alternativa a Notion o no. Así que, sin más dilación, vamos allá. Empecemos con un pequeño repaso de su página web. Vemos que aquí, digamos, el mensaje principal es la IA y cómo podemos trabajar con ella para conectar tareas, notas, etc. Vemos que se trata de una página web muy limpia. Primero se centran en notas y en documentos, después en cuestiones de IA para que nos pueda ayudar en nuestro día a día y, por último, en las tareas. Creo que es lo que más interesante que podemos hacer aquí es ver cómo se compara con Notion y lo podemos encontrar aquí en esta página. Me parece muy interesante esta parte porque se nota que Saga ha hecho aquí muy bien su trabajo en ver cuáles son las principales quejas que tiene normalmente el usuario de Notion, que es que Notion va un poco más lento, entonces dice que Saga es mucho más rápido, que es más sencillo y que es mejor para conectar información, ¿no? Que suelen ser las típicas quejas que nos podemos encontrar en internet sobre Notion y los aspectos que Notion tiene que mejorar para convertirse ya en la reina definitiva, ¿no? Vamos a ir al espacio de trabajo que tengo por aquí. Aquí en el espacio de trabajo vemos de manera ya visual que es un espacio muy similar a Notion con una barra lateral izquierda en la cual tenemos nuestras páginas y arriba tenemos pues también para buscar, para compartir y algunos elementos más. Vamos a crear una nueva página para que podamos ver qué es lo que podemos hacer y ver algunas de las acciones básicas. Simplemente, igual que con Notion, vamos a crear, esto es una prueba, vamos a elegir un icono, por ejemplo este de aquí, y vamos a poder realizar la mayoría de acciones que se pueden hacer en Notion. Por ejemplo, si queremos hacer un callout, podemos hacer un callout. Igual que en Notion tenemos también los mismos shortcuts. Esto es un H2. Podemos utilizar dividers también. Podemos cambiar los colores. En los colores aquí. Hacer highlights, etcétera. Como vemos, tanto el look and feel como la forma en la que están diseñadas las páginas se parece mucho a Notion. Yo creo que Notion ha marcado una especie de tendencia en cuanto a este diseño limpio, a la construcción por bloques, que muchas herramientas, incluidas Saga, pues ha intentado replicar. Entonces, aquí, en mi opinión, el diseño, pues como igual que el de Notion, es muy bonito. Y da gusto ponerse aquí a escribir lo que tengamos que escribir. Una de las mayores diferencias entre Notion y Saga es que Saga se organiza en torno a las colecciones. Las colecciones son el conjunto de páginas. Por ejemplo, aquí en mi colección de contenido voy a tener pues todo el contenido que yo ponga aquí. En este caso, si voy a Saga versus Notion, me voy a encontrar el guión de este vídeo de YouTube. Vemos por aquí que tenemos estas columnas que no se puede añadir más o menos columnas. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, que estas son las únicas columnas que se pueden añadir a nuestras colecciones. En este sentido, si yo voy aquí a esta subcollection, vemos cómo la colección superior es contenido. Es decir, yo puedo tener una colección de contenido y después añadir una subcolección, por ejemplo YouTube, newsletter, blog, etc. Y poder organizarla de esta manera. Si yo voy aquí a Folder View,
puedo ver los diferentes subcolecciones, y si voy aquí a Tag View, pues al revés, puedo ver el título y aquí vería las subcolecciones. Vemos cuándo ha sido creado, cuándo ha sido actualizado. Si entramos en la página, vamos a ver, pues es un poco el repaso, ¿no?, de este guión del vídeo, y básicamente vamos a tener una gran diferencia con respecto a Notion, que Notion, aparte de poder tener la posibilidad de crear páginas y subpáginas y subpáginas y subpáginas, también tenemos la posibilidad de crear bases de datos relacionales. Es decir, vamos a poder crear diferentes bases de datos que se van a poder relacionar entre sí, y vamos a poder crear rollups y muchas más cosas que con Saga, que es una estructura mucho más sencilla y mucho más a lo que estamos acostumbrados antes de Notion, que es decir, hay colecciones, digamos carpetas, y dentro de esas carpetas vamos a poder poner subcarpetas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí yo creo que es un mini punto para Notion, ¿no?, porque al final nos permite nos da mucho más flexibilidad Notion de poder relacionar nuestro contenido de diferentes formas. Aquí en este caso estamos, digamos, muy limitados en lo que nos permite hacer Saga. Otro punto que a mí me parece muy interesante, que en este caso creo que es un punto a favor de Saga, es el tema de las referencias, de cómo podemos conectar diferentes elementos o diferentes páginas dentro de nuestro workspace. En este caso, para conectar o para referenciar otra de las páginas que tengamos en nuestro workspace de Saga, simplemente vamos a poner su título. En este caso vamos a tener una que ya tengo por aquí, primeros pasos con Saga, y directamente me va a aparecer este subrayado, que me va a indicar que acabo de crear una referencia. En este caso, si yo hago hover, me va a aparecer esta introducción, esta mini introducción, que yo voy a poder o bien linkear la página o bien editarlo rápidamente. Aquí me va a aparecer esta página aquí, en la que yo puedo editar rápidamente pues esta página si yo creo que me he equivocado en algo, lo que sea, y también puedo acceder a ella. En este caso pues vemos aquí que es una página normal, y lo interesante es que aquí en la barra lateral derecha tenemos más información. Aquí tendríamos pues todas las páginas a las que hemos referenciado primeros pasos con Saga. Pues estaría Saga versus Notion en diferentes lugares de la página. También tendríamos aquí la tabla de contenido y la información de la página, básicamente. Esto me parece muy interesante y es un poco estilo Obsidian, en el cual pues vamos a poder referenciar diferentes elementos o diferentes conceptos dentro de una misma página, para que después nos sirva tener esas referencias si nosotros estamos creando contenido. Al final, si te gusta escribir o si te gusta guardar mucha información, tener tu biblioteca de contenido en Notion, creo que aquí también la podrías tener, porque podrías referenciar más fácilmente el contenido de tus otras páginas. Y en Notion, al final, si lo tienes que hacer con etiquetas o relacionando diferentes páginas, puede ser, digamos, más engorroso, y no vas a tener la posibilidad de ver estas referencias aquí de manera más visual. Entonces aquí, en mi opinión, es un mini punto para Saga. Es decir, recomendaríamos Saga si tú vas a utilizar Notion única y exclusivamente para tu conocimiento personal, o si te gusta escribir y te cuesta muchas veces con Notion o te parece muy pesado relacionar conceptos. Esta es nuestra opinión. Después, otro elemento interesante que tiene Saga, y que es por lo que principalmente nos llamó la atención, es su apuesta por la IA. La cual, a decir verdad, es muy similar a la de Notion, aunque hoy por hoy, en mi opinión, me parece que Saga funciona un poquito mejor. Esperemos que esto no sea así durante mucho tiempo. Al igual que en Notion, voy a ir aquí a esta página de Saga versus Notion, tienes muchos comandos que vienen por defecto, como por ejemplo, si yo hago aquí hover y voy aquí a Saga AI, voy a poder volver a escribir, voy a poder corregir, voy a poder que me lo expliquen, voy a poder cambiar el tono y voy a poder traducir. Esto es muy similar a lo que ya tenemos en Notion por defecto, así que hasta ahí creo que es bastante similar. De la misma manera, yo puedo ir aquí abajo y con el arroba preguntar a la IA y que me dé diferentes opciones. Incluso puedo escribir aquí un prompt, al igual que puedo hacer con Notion AI. Hasta aquí no hay muchas diferencias. Eso sí, para mí la principal diferencia que veo es que aparte de que funcione un poco mejor, vamos a poder ir a los settings, y aquí en Saga AI vamos a poder
poner unos prompts, vamos a poder customizar nuestros prompts. ¿Para qué sirve esto? Pues para, digamos, en 2 clics tener ya un prompt ya creado que nos pueda realizar ciertas acciones. En este caso he creado uno que es que me dé 3 ideas de newsletter. Aquí lo vemos, es un prompt sencillo, no me he comido mucho la cabeza. Con este prompt yo puedo crear una nueva página y decirle que me dé 3 ideas para una newsletter. Por ejemplo, voy a crear una nueva página. Prueba ideas newsletter, voy a poner. Y aquí, si hago aquí @ask, le doy aquí a generar y ya me va a generar 3 ideas para unas posibles ediciones de la newsletter. Esta es una de las cosas que puedes hacer con Saga AI. Y después tienes aquí los comandos, que los comandos son un poquito diferentes porque aquí los vas a aplicar sobre el texto. En este caso he creado 2 comandos. El primero, que me escriba un LinkedIn post. Si por ejemplo yo he creado un artículo de un blog o he creado un guión en YouTube y creo que lo puedo reconvertir a un post de LinkedIn, pues simplemente voy con este prompt a convertirlo y de ahí a corregirlo. Y de la misma manera he creado también este prompt de aquí, que son para tener 3 puntos clave y que me saque, pues si yo por ejemplo copio un texto directamente a Saga, lo arrastro y que me saque los 3 puntos clave sobre este texto. Vamos a probarlo. Para eso vamos a utilizar esto de aquí y aquí vamos a arrastrar aquí todo, vamos a seleccionar todo y aquí, por ejemplo, le puedo pedir que nos escriba un post de LinkedIn. Y aquí vemos cómo nos lo está escribiendo, está utilizando emojis, etc. Y vamos a, por ejemplo, insert below y aquí ya lo tendríamos. Vamos aquí, LinkedIn post y un divider. Y aquí ya lo tendríamos. Vale, aquí tendríamos ya el LinkedIn post. Vamos a probar a ver si también nos funciona con el otro prompt que habíamos hecho. Aquí ya me dice que estoy limitado porque no me upgrade. Después, si queréis, podemos hablar también de los upgrades. En general es un poco como Notion, tienes un plan gratuito que te limita la IA pero no te limita el resto de páginas, y si no, después tienes que pagar $8 al mes, un poco parecido a Notion. Y después, por último, me gustaría también hablar de las tareas. Aquí las tareas no tenemos una base de datos de tareas como en Notion que vamos a ir rellenando y vamos a ir viendo vistas linkeadas de acuerdo con el contexto en que queramos, sino que aquí vamos a poder crear tareas en cualquiera de las páginas. Aquí, como vemos, tengo aquí estas 2 tareas y yo aquí puedo hacer task y puedo poner publicar sobre este vídeo en X, por ejemplo, en Twitter. Aquí podría seleccionar a la persona que se lo asigne, en este caso a mí, puedo asignar la fecha, mayo, y puedo seleccionar aquí la importancia. Yo puedo aquí completarla, decir que la he completado, esto no, y puedo ir creándola en cualquiera de las páginas. Para ver todas las tareas de manera juntas, puedo ir aquí a mis tareas, que es un poco lo que tenemos ya con la home, pero que a mí también, y lo mismo que me pasa con la home de Notion, ver esta vista sin tener más contexto del tipo de proyecto que se trata, y solo teniendo esta información, porque al final aquí no podemos añadir más columnas, tenemos el título, tenemos dónde ha sido referenciada, la persona a la cual está asignada, la fecha, la prioridad, created, updated, y cuando la completamos que nos aparezca aquí. Por ejemplo, si yo la completo aquí y yo después voy aquí a las completed, ya me va a aparecer que la he completado el 28, y si aquí si voy a las incomplete, pues me va a aparecer las que tengo sin completar. Creo que se queda un poco corto y sobre todo no soy tan fan de los productos que no son tan flexibles como Notion, que son demasiado opinionated, como dirían en inglés, y prefiero que me den los elementos para crear mis propias herramientas un poco más a mi gusto que tener que quedarme con lo que me dan ya por defecto. Entonces, aquí en todo este tema de tareas yo no lo recomendaría tanto. Si trabajas en equipos, si trabajas para ti y te gusta tener un poco las tareas un poco por pues, donde te las encuentras y tener solo una vista aquí para tareas más de tipo personal, sí que creo que puede ser una buena alternativa. Si no, yo siento que es mejor tener algo como Notion o otras herramientas de tareas que son mucho más potentes que Saga AI. En cuanto a las conclusiones, me parece que ya lo he ido aclarando a lo largo de este vídeo. Creo que Saga AI está muy bien, me ha sorprendido positivamente, sobre todo para escribir
y para referenciar ideas y para tener una biblioteca de conocimiento sencilla o para empezar en este mundo del PKM, me parece que puede ser una alternativa bastante guay. Si estás muy interesado en el tema o interesada en el tema de la IA, te encanta la IA y crees que es lo mejor del mundo, creo que ese tipo de workspaces o este tipo de herramientas funcionan bien, te van a poder permitir experimentar mucho con la IA. En cambio, creo que se queda muy corta si vas a trabajar en equipo o si ya tienes un buen sistema montado en Notion. Creo que no te merecería la pena hacer el cambio. Además, en cuanto a pricing, si nos vamos al pricing, vamos a volver aquí a la página web. Si nos vamos al pricing, creo que aquí está por año, por mes, $8, no siendo tan completa como Notion. Creo que nos queda un poco a deber. Lo único interesante sería aquí poder usar ChatGPT 4 con Saga. Eso sería por lo único que yo creo que podríamos pagar. Pero si no, creo que se nos queda demasiado corta respecto a lo que nos ofrece Notion, sobre todo para trabajar en equipo si ya tenemos algún sistema mucho más trabajado nosotros. En todo caso, Saga es, creo, una alternativa muy guay para uso personal. Además va súper rápido, eso sí que es verdad. Así que te animo a que la pruebes y que nos comentes si te gusta. Y si tienes alguna otra herramienta que te gustaría que hagamos review en este canal, no lo dudes, suscríbete, ponnosla en los comentarios. Y con esto nos despedimos hasta un próximo vídeo. ¡Chao!